Conforme más crecemos y vamos avanzando en nuestra vida, más, en lugar de pensar que más soluciones tenemos, más dudas son las que van surgiendo. ¿Qué vamos a hacer en lo que sigue de nuestra siguiente mitad de nuestra vida, nuestros siguientes pasos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué oportunidades existen? ¿Cómo las podemos aprovechar o cómo podemos crear nuevas oportunidades para nosotros? Hay un término que hace poco escuché y que me encantó, y de eso precisamente vamos a hablar con mi extraordinario invitado el día de hoy. Esta nueva longevidad. ¿Cómo podemos trabajar y seguir creando y construyendo nuestra vida en la segunda mitad de nuestras vidas? De esto y más vamos a platicar con mi extraordinario invitado, aquí de regreso por segunda vez en Entre Mentores DLC, el extraordinario doctor Diego Bernardini. Diego, querido, gracias por acompañarnos en esta segunda charla aquí en Entre Mentores DLC. Efraín, el gusto es mío y encantado de poder compartir ideas innovadoras, novedosas, para gente innovadora y novedosa también. Qué increíble poder platicar de nuevo. Hace poco más de un año que grabamos el episodio, íbamos saliendo precisamente de dar unas charlas en TEDx, Jardín Cenea. Ahí tuve el gusto de conocerte y ahí estuvimos platicando un poco de algunas cosas durante esta entrevista pasada que hicimos por ahí de haber sido octubre del 2020, cuando empezamos platicando sobre la segunda mitad y sobre tu libro de la segunda mitad. Y hablábamos de cómo las personas, todos estos hallazgos y aprendizajes y todas estas vivencias que estás tú pues experimentando todos los días con las personas a las que tú acompañas, no nomás como médico, sino como maestro, como profesor, como consultor, como coach, ayudando a tantas personas a entender cómo enfrentar y seguir construyendo su vida en esta segunda mitad. ¿Qué te parece si empezamos por ahí y luego nos vamos hacia la nueva longevidad? Y empezamos por ¿qué es la segunda mitad? ¿A qué le llamamos la segunda mitad? Y después, ¿a qué le llamamos la nueva longevidad? Yo creo que la segunda mitad podemos aproximarnos desde dos puntos de análisis. El primero es el personal. Para las personas, y además de todo eso que justamente comentabas, también lo estoy experimentando en lo personal, porque con 55 años ya entro de alguna manera en esa etapa. Así que desde lo personal, yo creo que hablar de la segunda mitad es hablar de, muy probablemente, la etapa más larga de nuestras vidas, la más larga que nos toque vivir y la más interesante. Primero, la más larga, porque si uno piensa lo que dura la adolescencia, la niñez, la juventud, bueno, en la segunda mitad entran los 50, los 60, los 70, los 80, los 90 y hasta los 100. Hoy justamente falleció en Japón la persona más longeva del mundo, con 115 años. Entonces, 115 años, sí, una japonesa. Entonces, ahí hay diversas necesidades, hay muchas posibilidades, y entonces la segunda acepción o el segundo punto de análisis de entrada a la segunda mitad, que es el nivel colectivo, como sociedad, como comunidad, para lo cual esta segunda mitad se convierte en una oportunidad. Porque somos personas que venimos con experiencia de vida, somos personas que sabemos lo que nos gusta, somos personas que claramente, como estamos viviendo como sociedad cada vez más, tenemos una expectativa cada vez mayor, esto implica desafíos, pero claro, también muchas oportunidades. Y nuestra sociedad lo que tiene que garantizarnos es no perder esas oportunidades a medida que vamos cumpliendo años. Así que la segunda mitad es un concepto que yo te diría es muy abarcativo, claramente nos abarca prácticamente a todos, y por otro lado es un paradigma nuevo que de alguna manera, junto si se quiere hermanado con la nueva longevidad, porque además nos está hablando no solo de un tema cuantitativo, sino de lo cualitativo, de cómo vivimos todo ese tiempo que tenemos por delante, bueno, se convierte en una oportunidad que ya están considerando algunos políticos, oportunidad que ya hace tiempo están considerando el sector privado, las corporaciones, todo lo que significa el age management, que de eso podemos después hablar, la economía plateada o el silver economy, que también es todo un capítulo. Bueno, y como te das cuenta, es un tema que yo te diría va a condicionar la primera mitad de todo este siglo XXI. Qué poderoso y
para continuar sobre eso, creo que vale la pena destacar, ahorita decías, bueno, hoy murió esta persona, la persona más longeva en el mundo, 115 años, y leyendo estadísticas que comparte una amiga en común, la autora también como tú, Raquel Roca, ¿no? Que compartía en su libro de Silver Surfers, precisamente, cómo va creciendo la expectativa de vida y cómo explica que las generaciones, por ejemplo, que nacimos en los años 70, ¿no? En mi caso, yo en el 74, nuestra expectativa de vida sana, por lo menos es de 95 años, de vida sana, ¿no? Sí, sí. Claro, hay que cuidarse y hay que tomar ciertas precauciones y ciertas acciones, nadie va a llegar sano de gratis, hay que cuidarse, pero de vida sana puedes llegar a los 95. Y luego la generación de nuestros hijos, ahorita me decías hoy, la edad de tu hijo, mi hija es 2 años menor nada más, y pues nacieron en la década de los 2000 y su expectativa de vida es de 103 años, por lo menos. Y luego decía de vida sana y pienso en este libro extraordinario que estoy leyendo también de este nuevo libro, el último libro que sacó Tony Robbins, de Life Force, donde empieza a hablar de epigenetics y empieza a hablar de todo el avance que hay en la medicina hoy para ayudarnos a regenerar órganos, para ayudarnos a curar incluso enfermedades o padecimientos que se conocían como crónicos y como que ya no iban a tener ninguna solución, y que sí se puede tener una solución, y cómo va avanzando la medicina en ese sentido y cómo se va cruzando, Diego, y esto me parece fascinante, cómo se va cruzando el mundo de la medicina con el mundo de la tecnología. Y el avance tecnológico, este avance exponencial tecnológico que se explica en el mundo de la tecnología, donde cada 10 años se espera ya un avance de cada 10 años el equivalente a otros 10 o 20 años más, ¿no? De avance. Es decir, antes se esperaba tener avances larguísimos en el tiempo y nos íbamos a esperar 70 años a que hubiera algún avance, y hoy no, es cada 10 años, cada 5 años, cada 2 años, y se va acelerando. Y entonces a lo mejor un tratamiento médico que hace 10 años costaba millones y tardaba años en facilitarse, hoy se facilita en meses y cuesta miles, ya no millones, ¿no? Y se espera que en 10 años o menos esos tratamientos pues ya se puedan dar en días o en horas con costos de cientos, ya no de miles. Es impresionante cómo va avanzando eso. Y eso lo único que está haciendo positivamente, hablando desde el punto de vista positivo, está haciendo que cada vez más seamos las personas que vamos a vivir más tiempo. Y entonces me encanta cómo lo pusiste, es la etapa más larga en efecto de nuestra vida, porque de niños somos niños hasta los 13, 14, luego somos adolescentes, tal vez hasta los 21, y después pues seremos adultos jóvenes, y después llega la segunda mitad, y sí son muchas más décadas. Sí, hay un tema que es bastante interesante, lo de, a ver, la fuente de la juventud se buscó desde que se originó el ser humano, ¿no? Antes era agua que traían del medio de un oasis del desierto, hoy es estos avances tecnológicos. Muestra de esto es que se estima que la tasa de investigación crece a un 2.5, 2.7 anual. La realidad es que la tasa de investigación de aspectos vinculados al envejecimiento está entre 2 y 3 veces por arriba. Y esto nos muestra ya el interés que hay en investigar aspectos donde puntualmente ese aumento de investigación está vinculado a lo que vos decías, que son lo que se llaman los mecanismos biomoleculares del envejecimiento. Que ahí es donde entra, por ejemplo, una de las teorías del envejecimiento, que es la epigenética, que básicamente habla no solo del stock genético que cada uno de nosotros heredamos de nuestras generaciones pasadas, sino de cómo el entorno influye en nuestra vida. Y acá es interesante porque el área académica, digamos, tiene 3 teorías, básicamente. Hay quienes sostienen que estamos viviendo más, pero que esos años de vida saludable se han mantenido constantes, ¿no?
Hay otros que hablan de que efectivamente estamos viviendo más y también estamos viviendo más saludables. Y después está, por supuesto, la del medio, la que combina las dos. La realidad es que yo creo que estas cuestiones, porque bueno, estamos hablando de vivir mucho tiempo, ¿no? De vivir mucho tiempo, hay que someterlas quizás a un análisis un poco más profundo. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que la vida, y en esto seguramente estás de acuerdo conmigo, no es solo un aspecto cuantitativo. O sea, no es solo vivir mucho tiempo, sino es qué sentido, qué profundidad, cómo podemos llenar de vida, si se quiere, esos años, que tiene que ver con lo otro, con lo cualitativo. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, vos también lo sabés, Google ya hace años que tiene su división de Cálico, que trabaja mecanismos para hacer frente al envejecimiento. Ahora Jeff Bezos acaba de inaugurar, si se quiere, su propia división, donde contrató a 5 premios Nobel para trabajar esto, y nos está hablando ya de los recursos que hay metidos ahí adentro. Claro. Hubo toda una polémica el año pasado con la Organización Mundial de la Salud y el cambio del Código Internacional de Enfermedades. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con, y vamos a ponerlo en este nombre paraguas, la industria anti-aging. Bueno, en el mundo el año pasado movió 60.000 millones de dólares. Es impresionante. O sea, es un mercado. Ahora, ¿qué ocurre? Todo esto requiere de ciertas certificaciones, ¿no? De ciertos sellos. Entonces, todo lo que es suplementos vitamínicos, hormonales, cremas, hierbas, y todas estas cuestiones que son de venta libre, pero que requieren investigación. Por ejemplo, si no están catalogadas dentro de lo que es este vademecum, si se quiere, de la Organización Mundial de la Salud, no reciben financiamiento. Entonces, ¿a qué voy con esto? La cantidad de intereses que hay metidos ahí adentro, donde gran parte de esta industria de alguna manera apoya este comentario, esta observación que vos hiciste, ¿no? Donde al cuerpo humano se lo toma quizás como un vehículo, donde, bueno, se gastan las cubiertas, cambiamos las cubiertas. Se gasta el distribuidor, cambiamos el distribuidor. Entonces, digamos, mucho de este condicionamiento de investigación toma, digamos, a la vida humana, al cuerpo humano de esta manera. Pero claro, yo contrapongo porque es con lo que uno trabaja, es con lo que uno ve por día, ¿no? Yo me acuerdo, mi abuela vivió hasta más de 100 años, cumplió sus 100 años y unos meses después falleció. Y yo me acuerdo que ella a los 94 años un día me dijo, Diego, me dice, de los míos no queda nadie vivo. Entonces, claro, la pregunta es, ¿a qué precio vamos a vivir todo ese tiempo? Claro. A veces pienso, Walt Disney está congelado, como unos cuantos más que pagaron en ese momento, ¿no? La crioterapia. ¿Qué pasaría si hoy Walt Disney se levanta? Posiblemente quizás diga, bueno, qué bárbaro, cómo avanzó el mundo, ¿no? Cómo está todo esto, mi imperio. Pero quizás cuando llegue a la noche a su casa y diga, bueno, ¿y qué pasó con mi mujer? ¿Y qué pasó con mi hijo? ¿Y qué pasó con mi nieto? ¿Y qué pasó con mis amigos? ¿Y qué pasó? Bueno, ahí hay que ver qué pasa por la mente de Walt Disney, ¿no? Me parece que estos son los nuevos temas, dilemas éticos, morales, que empiezan a aparecer con esta cuestión de la longevidad, que, a ver, es una realidad, pero que no viene exenta de ciertas cuestiones y cuestionamientos que como individuos y como sociedad debemos darnos. Por supuesto. Oye, ¿y qué sucede? Y creo que esto no lo platicamos la vez pasada, pero entonces, ¿qué sucede también con las generaciones más jóvenes? Porque también creo que un tema es que también la sociedad, y creo que México justo hace unos cuantos años, tal vez 5, pasó la media, donde ya se convirtió en un país viejo, donde la mayor parte de la población somos mayores, no me acuerdo exactamente cuál es el límite de edad, pero seguro ya estamos en esa segunda mitad, ¿no? Y entonces, lo que quiere decir eso es que cada vez nacen menos personas, menos bebés, y hay menos jóvenes. ¿Y qué sucede en ese sentido, ¿no? ¿Cuál es el impacto, no nada más hacia, obviamente, el cuidado de la salud y la cultura, pero cómo convivir entre generaciones que, pues, hoy tenemos claramente por lo menos 4 generaciones social, laboral y económicamente activas, ¿no? Porque tienes a los baby boomers y tienes a la generación X y tienes a los millennials y tienes a los centennials.
todos trabajando y conviviendo. Yo veo en mi oficina todos los días y veo literal la combinación completa, ¿no? Prácticamente. O con los clientes con los que trabajamos, o lo que sea. Entonces veo esa combinación fuerte. ¿Cómo Sí, vemos? mira, acá hay un tema muy importante. Todo esto tiene implicancias que, como dije al inicio, son individuales, son personales. Implicancias que, por ejemplo, van de la mano del aprendizaje continuo. O sea, vivimos aprendiendo a lo largo de la De vida acuerdo. y la edad no tiene por qué ser una barrera que en algún momento nos impida seguir aprendiendo, porque además el seguir aprendiendo nos va a permitir aprovechar lo que hoy por lo menos son las pocas oportunidades que se les da a las personas mayores de 50 o de 60 años de participación social. Por lo tanto, ahí tenés un segundo desafío, que son las implicancias sociales. Vos lo dijiste, en México en este momento se calcula que tiene cerca de entre 12 y 13 millones de personas mayores de 65 años. No solo es un número considerable, que también es una oportunidad para el sector privado y para Por la política, supuesto. porque esas personas votan, sino que además sabemos que en los próximos 15 a 20 años, esos 12, 13 millones se van a convertir en más del doble, 25 a 26. Esto está documentado, hay paper escrito de esto, entonces estamos ante un proceso de aceleramiento que es brutal. En términos demográficos es un abrir y cerrar de ojos, y los invito a que pensemos cuando decíamos el año 2000, y ya pasaron 22 años, ¿no? Ya pasaron 22 años. Entonces, esto también implica la necesidad de tener una agenda social, una agenda personal y una agenda política. Y quienes mejor lo entendieron, y vos recién lo comentaste, es el sector privado. Hoy el sector privado cada vez nos llama más a los especialistas en este tema, porque tienen un desafío en lo que es el age management, o sea, cómo gestionar esa intergeneracionalidad de 4 a 5 generaciones de colaboradores dentro de su propia corporación o empresa. Ya lo dijo hace varios años la CEO de Pepsi, inclusive fue una declaración que hizo aquí en México, que para ella era un desafío gestionar 5 generaciones de colaboradores. Entonces, esto ya es un tema muy importante, pero además es un tema relevante donde también hay mucha evidencia de esto, porque el colaborador, el trabajador 50 más, genera atributos que no tiene y que son complementarios con las generaciones más jóvenes. El team working, la mentorización cruzada, la fidelización, la mirada, la perspectiva que nos da la edad. Bueno, todo eso está documentado y son atributos. Pero también para el sector corporativo implica un desafío externo, porque si yo te digo, a ver, Efraín, dentro de 15 millones esperamos tener una masa de consumidores, un segmento de consumidores mayores de 65 años de 25 millones de personas. Está bien, vos me podés decir, bueno, no es como en Europa, que pueden disponer de 300 euros para gastar en diversión o para lo que sea. Bueno, está bien, quizás no tengan 300 euros, pero quizás tengan 30, o tengan 20, o tengan 10. Y la pregunta es, si yo como político o como responsable de una empresa logro fidelizar a una persona de 60 años, que yo sé que le queda por delante una expectativa de vida de 25 años, de 30 años, me gané un cliente por ese tiempo prácticamente. Pero además, que esa persona pueda gastar 20, 15 dólares mensuales, si lo multiplico por los millones de potenciales clientes que hay. Bueno, me parece que estamos ante el mercado, ante el mayor mercado emergente y del que menos se sabe. Entonces, son desafíos muy interesantes los que se vienen por delante. Es súper interesante y el tema de age management, me gustó cómo lo pusiste, age management, tu manejo de las edades y no solo el edadismo, ¿no? Que ese es el problema. Me gusta mucho. Y la oportunidad, tienes toda la razón, la oportunidad es enorme en todos los aspectos. Eso me lleva a preguntarte, decías, oye, estas personas que en 20 años se va a duplicar el número de personas mayores a 60 años o a 65, eso habla de, y además van a vivir 25, 30 años más, y esa es precisamente la nueva longevidad, ¿no? Sí. Tienes un programa súper interesante el programa internacional de formación y liderazgo
en nueva longevidad. ¿En qué consiste eso? Es decir, ¿qué necesitamos aprender las personas que estamos? Yo estoy por cumplir 48, entonces estoy a dos años. Yo digo que ya estoy en la segunda mitad, ¿no? Ya creo que ya, pero bueno, digamos que oficialmente me faltan un par de años para llegar a esa segunda mitad. Pero ¿qué tenemos que aprender? ¿Cómo nos tenemos que preparar? Porque creo que muchas veces esperamos que otros nos resuelvan las cosas, ¿no? Y que el gobierno haga y que las empresas respondan. Y estoy convencido de que los primeros que tenemos que responder y prepararnos e ir equipando, ¿te acuerdas de mi teoría del baticinturón virtual? Los primeros que tenemos que ir equipando nuestro baticinturón virtual, pues somos nosotros mismos. Entonces, ¿cómo nos vamos preparando para esta nueva longevidad? ¿Y en qué momento deberíamos empezar a pensar en eso? Mira, yo estoy convencido y totalmente alineado con vos. En mi recorrido profesional pasé por el sector privado, por el sector público, por organismos multilaterales, por la sociedad civil, y yo creo que la oportunidad que nos da la nueva longevidad depende de eso que vos decías. El cambio hay que generarlo en uno mismo. Uno mismo tiene que saber que las oportunidades están, que hay que buscarlas y que uno tiene un capital tan valioso con esas experiencias de las buenas y de las no tan buenas que hemos vivido en todos esos años, que nos convierte en consumidores muy selectos, en votantes muy difíciles de convencer, en usuarios muy exigentes. Y esas cuestiones, como te digo, ya lo está entendiendo el sector privado. Yo creo que lo que tenemos que entender es que después de la segunda mitad se afinan ciertas cuestiones que presentan nuevos desafíos y nuevas necesidades. Y para hacer frente a esas necesidades, estemos donde estemos, seamos políticos, seamos empresarios, seamos profesionales de la salud, del diseño urbano o del mercadeo, necesitamos nuevas capacidades, destrezas y habilidades para saber cómo actúa, cómo piensa, cómo consume y cómo ejecuta sus decisiones esa persona a la cual vos no le vendés. Ella te compra. Hay un gran cambio ahí. Entonces, cuando la pandemia de alguna manera nos obligó de un día para el otro a quedarnos a todo en casa, fue un ejercicio quizás hasta muy similar a lo que la sociedad nos condiciona cuando aquellos que tienen posibilidades les dice: señor, señora, hoy es su último día de trabajo formal, lo jubilamos, lo retiramos y te mandan a tu casa. Bueno, así nos hemos encontrado de alguna manera todos con la pandemia. Y uno, cuando está en la casa, pandemia o no pandemia, lo que tiene habitualmente es tiempo de pensar. Y ahí claramente surgieron varias cosas. Surgió la posibilidad que nos da las plataformas, ¿no? Hoy estar nosotros vinculándonos aquí, que el día de mañana, cuando esté este programa en línea, nos puedan escuchar de cualquier parte del mundo. Entonces, frente a eso, una de las cuestiones en las que estuve pensando mucho tiempo, y esto ya lleva más de 1 año y medio de elaboración, prácticamente desde que se inició la pandemia, fue que primero necesitamos formarnos. La formación es algo más profundo. Capacitación tiene que ver con una destreza, con ejecutar una tarea. La formación es una transformación, es algo que tiene un sentido interno, es algo que es mucho más integral y que nos cambia de alguna manera la forma de analizar y de ver la vida. Entonces, por un lado la formación y por otro lado un tema del cual, claro, yo estoy en este tema desde los distintos puntos de análisis que he ido recorriendo desde antes de graduarme de médico. Llevo 35 años prácticamente leyendo, escuchando, estudiando, investigando sobre las personas, los adultos y las personas mayores. Entonces dije, bueno, a ver, en algún sentido asumí una posición de liderazgo y te voy a confesar algo que me sorprendió mucho con el tiempo de la pandemia. Me llaman de un laboratorio de Colombia y me dicen, bueno, mire, sí, nosotros queremos contratarlo para que nos dé una capacitación para nuestros médicos, porque con esto de la pandemia se modificó todo, pero no queremos que nos hable de los aspectos técnicos que usted habitualmente suele hablar. Yo dije, ¿y de qué quieren que les hable? Me dice, queremos que nos hable de cómo usted logró posicionarse como líder de opinión a través de las redes, de los medios y en la región. Me dice, quiero que nos hable de lo que fue su experiencia TEDx, la que compartimos contigo, Efraín, de lo que fueron sus podcasts, de los libros,
de su participación en radio y en televisión. Yo nunca pensé ni me imaginé que me iban a llamar para que les hablara de esto y encima en 20 minutos. Fue un gran desafío, pero evidentemente me di cuenta que había una necesidad insatisfecha de ese lado. Y esa situación tiene que ver con esto que hablábamos al inicio, el liderazgo. El liderazgo tiene que estar en nosotros mismos. El liderazgo en asumir que las posibilidades y oportunidades que tenemos van a depender de nosotros, pero que somos nosotros el motor para poder generar eso. Entonces, a partir de eso, básicamente lo que hice fue generar un programa online de formación y liderazgo, que son una serie de 10 cursos intensivos. El más largo son 4 encuentros, van dependiendo, y cubren 4 áreas temáticas, que son, digamos, la nueva longevidad, la salud y la erótica, los hábitos que vos fijate, hábitos que de alguna manera se transforman en conducta y se relacionan claramente con longevidad, como es la actividad física y la nutrición. Claro. Un tema que es crítico, porque en esta nueva longevidad no todo es color de rosa ni margaritas. El tema del cuidado. El tema del cuidado es muy importante y cómo transformamos nuestro espacio de vida más íntimo, que es el domicilio, que es nuestro hogar, porque eso se tiene que ir transformando conforme vamos avanzando en la vida, vamos teniendo hijos, se van yendo, nos vamos convirtiendo en mayores. Bueno, esa transformación que de alguna manera refleja o debería reflejar la transformación que debería hacer la sociedad. Y después un módulo, un cuarto eje vinculado fundamentalmente al liderazgo. Esto tiene que ver con cómo comunicamos, cómo negociamos, tiene que ver con la economía de plata, como habíamos dicho, y tiene que ver con aspectos, digamos, estratégicos para poder convertirnos cada uno de nosotros en una posición de liderazgo. Y todo esto enriquecido con un grupo de 15 profesionales de la región de distintos países, España, Colombia, México, Argentina, Uruguay, Chile, que nos van a aportar, porque esto, lo que es interesante, Efraín, que es, me parece, lo que subyace por debajo de todo esto, es que esto es transversal. Esto le va a servir a un comunicador, esto le va a servir a un empresario, a un vendedor, a un cuidador, a profesionales de la salud y también a personas. Nos han escrito y tenemos registradas personas que me dicen, mire, doctor, yo en su momento cuidé a mi padre, pero en este momento tengo esta edad y quiero saber cómo aprovechar. Bueno, bienvenida, adelante. Así que bueno, es una apuesta bastante interesante que nos está dando muchas alegrías. Tenemos gente de prácticamente todos los países de la región y bueno, invitados a aquellos que quieran ser parte. Es increíble, me encanta escuchar esto y me encanta, ahorita fuera de micrófonos me platicabas también, ¿no? Cuánta gente de cuántos países se han conectado contigo a que los puedas acompañar a través de estos programas que están increíbles y bueno, conocer todo este contenido me parece súper relevante. Y algo que me gusta, una de las razones por las que me gusta es, me parece que durante mucho tiempo, como personas y particularmente cuando somos profesionales y tenemos X cantidad de años ejerciendo una profesión en particular, de repente hacemos de esa profesión nuestra identidad y nos casamos con una identidad, ¿no? Dice Adam Grant que es ese psychological block, ¿no? de identidad o de identidad psicológica, donde pues, nos asumimos como, el otro día otro invitado decía, una persona que se conocía como ingeniero y él era ingeniero y era el ingeniero y no había forma de sacarlo de que era el ingeniero, entonces se limitaba incluso a sí mismo en las oportunidades que podía aprovechar. Y entonces de repente creo que a todos en algún momento de nuestra vida nos pasa que nos casamos con cierta identidad. A lo mejor te está yendo muy bien en una profesión, o te está yendo muy bien en una empresa, o te está yendo muy bien en una carrera corporativa, y te empiezas a hacer de ese éxito una identidad, y se empieza a crear un fixed mindset, ¿no? Y entonces, algo que es súper interesante, y un trabajo que a mí me encanta es el de Carol Dweck, donde explica, ¿no? Y habla de este growth mindset y decir, ok, dejemos ese pensamiento fijo de casarnos con una sola identidad y entendamos que aquí arriba somos capaces de aprender mucho más y de desarrollar nuevas habilidades, cosas que a lo mejor pensábamos que no eran posibles para nosotros y que realmente sí son posibles, y bueno, cada vez más se comprueba que en efecto somos capaces y nuestro cerebro es capaz de desarrollar nuevas habilidades cuando las practicamos y cuando las hacemos con cierta repetición y frecuencia. Pero lo más interesante de esto y donde quiero llegar, Diego, es romper con esa identidad psicológica y con ese fixed mindset. Creo que es muy difícil cuando eres más joven.
¿En qué momento y cómo la edad nos enseña? O ¿cuál es tu punto de vista en eso, no? ¿En qué momento la edad, la experiencia, la vida, los golpes de la vida, las experiencias, como quieras llamar, nos enseñan que en efecto tenemos la capacidad de hacer otras cosas y tener un growth mindset? Esto es todo un desafío. Yo lo veo con mis estudiantes de medicina. Soy profesor de una cátedra, soy titular de una cátedra que se llama Salud del Adulto Mayor, que es de 5º año en la carrera de medicina en la Universidad Nacional de Mar del Plata, en Argentina. Son chicos y chicas de 23, 24 años. Cuando yo les hablo, junto con mi equipo docente, de la salud de la persona mayor, es hablarles casi en chino a estos chicos, porque ellos están en la edad de la inmortalidad, que todos hemos pasado, ¿no? La edad de la inmortalidad, donde pensás pero todos sabemos que se acaba también. Entonces es muy difícil, pero ahí surge siempre el contraste de algunos de ellos que tuvieron la posibilidad de compartir su vida familiar con los abuelos, con las abuelas, o que los han cuidado, o que no tienen padres y han sido criados por sus abuelos. Y ahí vos te das cuenta cómo inmediatamente hay una sensibilización diferente. Aquí claramente estamos frente a otro de los desafíos que vos comentabas, que es construir una cultura nueva, construir una nueva narrativa, porque las palabras, como vos sabés, construyen cultura, conocimiento, estereotipos, prejuicios, y si hay algo que está cubierto o que todo esto le pega así de lleno, es a las personas mayores, ¿no? O sea, a los viejos, a las viejas, que ya no son productivos, y no es así, son estereotipos. Entonces estamos obligados a cambiar eso si además nosotros queremos pasarla mejor el día de mañana y que nuestra sociedad... Claro. Y esto, mira, esto se construye con algo que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con este mindset que vos comentabas recién, que es lo que de alguna manera también es el título de la iniciativa, el nombre de la iniciativa, que es la segunda mitad, comunidad de aprendizaje. Porque una comunidad de aprendizaje es un grupo de personas donde todos aprendemos de todos, donde el diálogo es bidireccional. Quizás hay alguien que tiene más experiencia técnica en ese tema, que facilita el diálogo, pero en ese sentido, y justamente era lo que hablábamos antes de la grabación, por ejemplo, en este primer curso que acabamos de terminar la semana pasada, hay personas con una misma cultura, porque es América Latina, Portugal y España. Pero claro, cada una con sus variaciones. Y además, hay una médica, hay un comunicador, hay counselors o coach, hay distintos perfiles profesionales. Y en esa comunidad, una de las cuestiones que a mí particularmente me interesan mucho como facilitador, como coordinador, es dar espacio. Y es muy interesante en ese espacio de diálogo cuando todos empiezan a aportar. Y vos ves por un lado las similitudes, pero también el valor agregado de que quien está en Perú comparta con Ecuador algo, pero diferente al de Colombia, y el de Colombia diferente con México. Y ahí es donde viene esa cuestión de que todos ganamos. Y esto lo sabemos muy bien los que enseñamos. Yo siempre le digo a mis estudiantes, uno enseña porque aprende, así que espero aprender mucho de ustedes también, ¿no? Bueno, y eso es una comunidad de aprendizaje. Yo creo que de alguna manera es un gran punto donde tenemos que focalizar para por lo menos los que nos interesa esta etapa a la cual, como te digo, todos vamos a llegar. Mirá, en la década del 50 a un inglés o un norteamericano, por ejemplo, tenía cerca del 43-45% de posibilidades de morir cuando llegue en el tránsito entre los 60 y los 70 años. Hoy esa probabilidad del 43-45% pasó a menos del 3-2%. Wow. Entonces, te voy a hablar ahora de los últimos 30 años, desde el año 90 hasta el año 2015. Este es un paper que se publicó en diciembre último. Por ejemplo, las tasas de escolarización de jóvenes que antes eran del 20, 15, entre el 15 y el 20%, hoy están en aproximadamente más del 50% en el Reino Unido. También en el Reino Unido, por ejemplo, lo que tiene que ver con la tasa de hombres divorciados mayores de 65 años se duplicó en los últimos 30 años, así como se duplicó también la cantidad de personas mayores de 65 años que hoy están trabajando. Hoy en España, 60% de los nacimientos son mujeres mayores de 35 años. Bueno, se han corrido muchas
muchos indicadores sociales se han ido corriendo conforme se ha ido expandiendo la vida. Entonces hoy tenemos que pensar que ese curso de vida, que cada vez es más largo y al cual hay que buscarle profundidad, ¿no? Hay que aprender continuamente, claro, como veníamos diciendo, tiene una característica, que son esas transiciones. Vamos a ir transicionando. Ya no es como fue en el siglo pasado, que estudiábamos, trabajábamos mucho y nos jubilábamos. Por poner un modelo, digamos, ¿no? Claro, global. Hoy hay múltiples transiciones. Saltamos de un trabajo al otro, estudiamos una cosa, nos retiramos de otra, tenemos distintas relaciones afectivas. Bueno, esto es lo que, como te digo, va a caracterizar por lo menos hasta el año 2050, 2060 que estamos viviendo. Me parece que acabas de tocar un punto súper importante y es justo el tema de cómo nos estamos reinventando y necesitamos aprender a reinventarnos, porque incluso las empresas hoy están buscando, y esto lo he compartido en distintos foros, las empresas están buscando cada vez más polímatas, ¿no? Personas con distintas especialidades, no solamente una, ese paradigma que se tenía si eras contador, pues tenías que ser contador durante toda tu vida y toda tu carrera, durante 30 años para poder ejercer, pretender subir y tomar una posición de directiva como contador también, y luego subir a otro, y tenemos que pasar 50 años haciendo lo mismo, ¿no? Terrible, y hoy no se espera eso. Hoy lo que se espera es tener grandes contadores públicos que además pueden saber muchísimo de leyes y que pueden saber mucho de música y pueden ser grandes artistas también y pueden estudiar no sé, psicoterapia, y puedes empezar a combinar muchas especialidades y estarte reinventando. Y lo mismo sucede, me imagino, también, lo decías hace rato, en la vida afectiva también, con las relaciones, y las personas se van reinventando también, y me imagino también que sucede también con nuestras amistades, y vamos descubriendo nuevas amistades, y a veces, ¿por qué no?, hasta recuperando algunas que se habían perdido en el pasado y donde vuelve a haber ciertas coincidencias, ¿no? Sí, hoy la polimatía es uno de los grandes assets, de los grandes valores que tiene que tener un profesional, y por eso lo que hablaba antes, la capacidad de transicionar y de un aprendizaje continuo. Claro. Y te lo voy a poner en mi situación. Si a mí, como me ha pasado muchas veces, viene al consultorio una persona y me dice: doctor, mire, me está pasando esto, no puedo dormir, me duele el estómago, estoy perdiendo peso y encima me vivo peleando con mi pareja. Y de repente ese señor o esa señora me dice: es que sabe lo que pasa, yo tengo 55 años, me están hablando de un prerretiro, toda mi vida trabajé de esto, me van a jubilar, pero yo no sé qué hacer con mi vida. Y además yo me siento en óptimas condiciones y en plenitud intelectual. Entonces, claro, si yo fuese un médico tradicional, convencional, yo le diría: bueno, mire, acá tiene una pastillita para dormir, acá tiene otra para relajar su estómago, acá tiene unas vitaminas para subir de peso, y ¿sabe qué? Vaya a la terapia para no pelearse con su señora. Pero si yo no entiendo que todo eso viene porque ese señor o esa señora tiene una situación de incertidumbre laboral, donde se le abre en el futuro un temor, un miedo, y hemos visto en la pandemia lo que significa el miedo como emoción instintiva del ser humano, yo no lo voy a solucionar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde se apoya este paradigma de la nueva longevidad? En una visión y un análisis de 360 grados, donde yo tengo que saber que toda esta segunda mitad de la vida, este grupo de personas, que vos lo dijiste, estamos viviendo más, estamos teniendo menos hijos, así que en la población cada vez vamos a ser más. Bueno, tenemos implicancias desde lo sanitario, desde lo social, desde lo económico, desde el mercadeo, desde la comunicación. Hoy, por ejemplo, la televisión, uno se pregunta: ¿quién ve televisión? ¿De acuerdo? Bueno, la televisión la ven las personas mayores. Nuestros hijos están viendo TikTok, ¿de acuerdo? Netflix. ¿Qué han sido las últimas producciones de Netflix? Han sido producciones orientadas a gustos, no a edades. Y esos gustos, con la edad, van cambiando. Van a presentar, creo que la 6ª o 7ª temporada de Frankie and Grace, con Jane Fonda. Bueno, eso fue un éxito, el método Kominsky. Tenés muchos contenidos para la segunda mitad, porque, como te digo, es un mercado, y también lo hemos visto en Hollywood, las últimas producciones, la última entrega de premios Oscar. Los premiados fueron todas personas mayores,
¿de acuerdo? Sí, cierto. Desde el director hasta los mejores actores. Entonces, bueno, eso te está marcando una pauta. Entonces, me parece que la habilidad es decir, a ver, esto está sucediendo. A ver, la sociedad no está envejeciendo. La sociedad se está volviendo una sociedad longeva, con personas que cada vez viven más y que tienen otros gustos. La sociedad que envejece es la que no se adapta a ese cambio. Me encanta. Es como una casa. A ver, es como tu casa. Vos te compras una casa o vas a vivir a un lugar, te casás, tenés hijos, entonces decís, bueno, a ver, vamos a construir un cuarto aquí, otro cuarto allá, vamos a poner esta calefacción, vamos a poner... Pero si eso yo lo considero hace 20 o 30 años atrás, hoy pienso, a ver, mis hijos se fueron de la casa, quizás las ventanas que puse no son lo suficientemente cerradas o herméticas como las que hay hoy, entonces mejoro la eficiencia energética y al mismo tiempo tengo la posibilidad de tener elementos de autoayuda electrónica. O sea, yo tengo la posibilidad de adaptar a medida que ha ido cambiando no solo la vida, sino mi familia, ese hogar, o dejarlo como lo hice hace 30 años. Bueno, lo mismo pasa con la sociedad. Si yo no entiendo que hoy no es una sociedad envejecida, sino es una sociedad longeva y no me adapto a esos cambios, vas a perder votos, vas a perder clientes, la vas a pasar mal y no vas a entender lo que está ocurriendo en tu entorno, que es lo peor. Y ahí, en ese entorno, estamos involucrados todos. Me encanta cómo lo pusiste. La sociedad longeva no envejece, se adapta y va cambiando. Claro. Me encanta, evoluciona. Oye, ahorita que decías de los pacientes que te visitan, doctor, me recordaste el chiste de, oiga, doctor, es que tengo una semana de no dormir y de no comer y de no tomar agua. ¿Qué tengo, doctor? Pues hambre, sueño y sed, ¿no? Y te digo otro viejo chiste, que es la señora que va al médico y le dice, doctor, tengo esta rodilla que me duele, no para de alterarme la vida, y el médico le dice, pero a ver, señora, ¿qué edad tiene? Y tengo 85, ¿y cómo no quiere que le duela esa rodilla con 85 años? Bueno, mi otra rodilla también tiene 85 años y no me duele. Entonces, el punto es cómo nos paramos. O sea, cómo analizamos y cómo entendemos, además, que esa persona mayor vamos a ser nosotros el día de mañana. Y yo me imagino que tanto vos como yo y quienes nos están acompañando hoy no van a querer que por el hecho de cumplir años alguien les diga lo que tienen que hacer, alguien decida lo que tienen que comer, que consumir, cómo tienen que vivir. Yo, mientras la cabeza me dé, espero poder decidir en cada momento de mi vida hasta el último día de mi vida. Bueno, esa protección de derechos es lo que tenemos que ejercitar para que nunca nos falte. Y eso tiene que ver con la dignidad personal de cada uno de nosotros. Qué poderoso consejo acabas de compartir. Déjame platicarte una experiencia personal que acabo de vivir yo en los últimos 12 meses. En marzo del año pasado, mi papá es muy joven, la verdad es que es muy joven, debe tener 71 años, tendría 70 cuando sufrió una embolia, ¿no? Justo al lado del hipocampo, ¿no? Un derrame y una embolia al lado del hipocampo. Y bueno, durante todos estos meses ha estado recuperando poco a poco movilidad. Primero recuperó habla, después recuperó movilidad y ahorita pues camina, usa una andadera de soporte, pero ya empieza a caminar también sin la andadera y empieza a evolucionar. Como familiar, como hijo, obviamente te duele mucho ver a tu padre, que siempre lo viste fuerte, en una situación así, ¿no? Pero también esperas una pronta recuperación. Y luego también dices, pues quieres ayudar, ¿y cómo tratas de ayudar? Y luego creo que los seres humanos queremos tomar el control de las cosas para tener certeza. Y empezamos a tratar de, bueno, pues yo decido por ti y hago esto y hago aquello. Y llegó un momento que, por supuesto, al principio, cuando estaba pues totalmente en cama y mi mamá totalmente estresada por la situación que estaban viviendo, que sí, como hijo sales al quite y tomas ciertas decisiones y empiezas a tomar el control de la situación para ayudar. Pero luego pierdes de vista, algo que yo aprendí en este proceso, es que pierdes de vista que hay un momento en el que les tienes que regresar el control porque es su vida, son sus decisiones
son sus consecuencias también, ¿no? Y uno no puede como hijo vivir las consecuencias de las acciones de los padres y viceversa. Y entonces, a mí me costó mucho trabajo darme cuenta, de repente, de estarme encargando de los gastos o de la administración o de las decisiones o de llevarlo al médico o de hacer, hasta que caí en cuenta que lo que estaba haciendo parecía que estaba ayudando, pero estaba haciendo un daño, Claro. ¿no? Y en esa transición de decir, no, a ver, te regreso el control, mamá, te regreso el control, papá, y tienes que hacer tus cosas y tu vida y todo, también ellos pueden sentir como una sensación de abandono, no, espérame, no me dejes, pero no, lo mejor que podemos hacer es, te regreso el control, o sea, el control es tuyo, nunca debió haber sido de otra persona, porque eso es lo que te permite seguir viviendo. Es como esta anécdota que comparte Carlitos Páez, y por ahí está el episodio con Carlitos Páez cuando están él es uno de los sobrevivientes de los Andes, ¿te acuerdas? El accidente de los Andes. Y entonces Sí. cuenta Carlitos que en el día tenían una radio que lograron rescatar, y en la radio, mientras estaban ahí, pues refugiándose en el fuselaje del avión y todo esto, estaban escuchando las noticias sobre cómo lo estaban buscando. Y el día 10, el 10º día después de haberse estrellado el avión, escuchan en las noticias que suspendían ya, cancelaban la búsqueda, que no los encontraban y paraban ya las búsquedas. Y decía Carlos, ese fue el momento, el mejor momento de toda la experiencia. Y uno diría, oye, no, ¿por qué? Te acaban de decir que ya no te van a ir a buscar allá arriba, estás en los Andes. Y dice, claro, es que ese es el momento que dejamos de sobrevivir y comenzamos a vivir. Es decir, tomaron el control de lo que tenían que hacer, ya no estaban esperando que alguien llegara a rescatarlos, sabían que ellos tenían que tomar el control y hacer otra cosa. Entonces, toda proporción guardada, por supuesto, creo que en una situación así tenemos que aprender eso, ¿no? Que a las personas más longevas no hay que quitarles el control de sus decisiones y de lo que están haciendo, y es su derecho y es su vida, y son sus acciones y sus decisiones y sus consecuencias también. Totalmente. Mira, a ver, la edad cronológica ya no nos define, no nos dice quiénes somos. Los que trabajamos con la salud y la atención de las personas mayores nos basamos en la funcionalidad, porque hay personas muy jóvenes que parecen viejos y hay viejos que parecen jóvenes. Y ahí el estilo de vida, la forma de vivir. Claro. Mira, hace un tiempo atrás terminé una asesoría con la alcaldía, con el gobierno de una de las 5 ciudades más importantes de la región, y en una reunión donde prácticamente estaba todo el gabinete, estaban todos los ministros, cuando me preguntaron, bueno, ¿y qué fue lo que, o cómo podría sintetizar lo que falló o lo que pudo hacerse mejor a lo largo de la pandemia? Les dije, miren, es lo básico que dice cualquier manual de política pública aplicada a las personas mayores. Primero, hay que preguntarles qué necesitan. Segundo, hay que involucrarnos en el cambio. Y lo que no se suele hacer con las personas a medida que van cumpliendo edad, porque la viejita está triste, y es normal que esté triste, porque el viejito ya está gagá y ya no puede aportar, porque ¿qué nos va a enseñar si quieren estar tranquilos en la casa? Bueno, no es así. Lo que no estamos haciendo es preguntarles qué necesitan, qué quieren, qué les gustaría. A ver, yo he tenido mujeres y hombres mayores, y digo mayores porque es una edad a la que cualquiera podría decir, bueno, es un señor mayor, que me han preguntado, doctor, ¿hay un Tinder para nuestras edades? Y en este sentido, independientemente del Tinder o de no Tinder, hoy estamos trabajando con un grupo en Chile para ofrecer oportunidades a una comunidad que ellos tienen a nivel regional, que son más de 150.000 personas que están viviendo la segunda mitad, donde hay cuestiones vinculadas a aspectos que, como vos dijiste hace un rato atrás, vos decías, bueno, se hizo la intervención, se hizo esto, se hizo lo otro, que fue muchas veces lo que pasó con la pandemia. Bueno, ya tenemos las vacunas, pero a ver, hoy estamos frente a otros desafíos que quizás no se ven tan claramente como la salud mental. Entonces, atención con esto, porque una cosa es la cantidad, otra es la calidad y otra es lo que no se ve, lo que está por debajo de esa línea de flotación. Y de esto hay mucho. Ahora, ¿qué
¿Cómo nos damos cuenta de esto? Hablando con las personas mayores. Hay que hablar con ellos, hay que preguntarles, saber qué necesitan, saber qué miedos tienen. Bueno, todo eso es lo que habitualmente no se hace, y te cierro la idea con esto. Vos me preguntás, ¿qué tenemos que hacer mejor? No, Efraín, no es que tenemos que hacer cosas mejores o diferentes. Tenemos que dejar de hacer cosas que estamos haciendo mal, y eso es diferente. Me encanta. Si estuviéramos ahorita en el programa de liderazgo Nueva Longevidad, y hubiera un programa que fuera como para, a lo mejor, las personas que todavía no están en parte de ese grupo, pero que están acompañando y conviviendo todos los días con personas que están en esa nueva longevidad, ¿cuáles serían las 2 o 3 principales cosas que deberíamos de dejar de hacer mal? Mira, varias cosas. La primera, no pensar, como dije, que la edad es un elemento que nos puede jugar en contra. Cada edad tiene sus ventajas, cada edad tiene sus limitaciones. Cuando a mí, a los 20 años o a los 21, como seguramente a vos, más o menos, nos dejaron de hacer regalos para el Día del Niño, dijimos, uy, ya no soy más un niño. Pero se abrieron otras posibilidades. Entonces, bueno, me parece que siempre ver la media copa llena, ¿no? El medio vaso lleno. Siempre hay que ver eso. Lo segundo que me parece que es importante es entender que nunca es tarde para el cambio. O sea, no es, bueno, yo fumé toda mi vida. A ver, vos fumaste 40 años. Vos dejás de fumar y a los 2 días vas a respirar mejor. ¿De acuerdo? Te vas a cansar menos. A los meses siguientes, probablemente le sientas mejor el sabor a las comidas. Y después, si eso lo tengo que extrapolar a los años, aunque hayas fumado, por el solo hecho de haber dejado de fumar, vas a vivir más seguramente. O sea, tenés efectos de corto plazo, de mediano y de largo plazo. Entonces, nunca es tarde para cambiar. Entonces, vos fijate todo lo que podemos hacer, y vuelvo a decir esto, dejando de lado la edad. Porque también, a ver, uno es consciente, uno sabe que con determinada edad no va a hacer cosas que hacía antes, no se va a exponer, mide mejor el riesgo, ¿de acuerdo? Bueno, la vida te da una perspectiva, claro, y el ejercicio de esa perspectiva es lo que hace que, por ejemplo, porque está comprobado y está estudiado, las personas después de determinada edad seamos más asertivos en la toma de decisión. Y esto, como lo veníamos hablando, bueno, esto ya responsables del sector privado lo están viendo. Mira, te comento, me vino ahora a la memoria muy rápidamente y con esto cierro la idea. Se publicó hace unos meses atrás un reporte de McKinsey donde entrevistaron a CEOs, a personal directivo ejecutivo de empresas de distintos países, desde Singapur, Europa, Asia, y lo primero que le preguntaron fue cómo eran sus actitudes para contratar trabajadores mayores, mira lo que te voy a decir, no de 50 ni de 55, de 45, profesionales o colaboradores, trabajadores mayores de 45. Y la respuesta fue resistencia. Pocas veces lo considerarían, digamos, desde ese punto de vista. Pero después se les preguntó, bueno, a ver, pero ustedes tienen trabajadores mayores de 50, de 55 años. Todos dijeron que sí, porque había en sus empresas. Bueno, ¿y qué tal? Ah, no, perfectos, de los mejores que tenemos. Entonces vos fijate la contradicción que hay. Una resistencia a contratar, pero cuando los tenés adentro no los querés dejar salir. ¿De acuerdo? Y estás agradecido. Bueno, eso es lo que está pasando en la realidad hoy. Totalmente. Qué importante ir cambiando y adoptando todos estos nuevos mindsets. Y gracias a ti y felicidades por ese trabajo que estás haciendo, esa aportación al mundo, ayudar a que la gente vaya cambiando ese mindset. Y gracias también por acompañarnos de nuevo aquí en Entre Mentores DLC. Oye, qué buena charla. El tiempo se pasa volando. Puedes creer que ya pasó 1 hora. Wow. Es impresionante. Se disfruta. Esperemos que la disfruten los que nos acompañen. Si me permites hacerte 2 últimas preguntas. O claro, 3 últimas preguntas. Sería, la primera, ¿dónde las personas que nos están escuchando y viendo pueden conectar contigo para saber más de tu trabajo, para saber más de tus cursos también? Y por supuesto también como médico, porque habrá quienes quieran buscarte también como médico. Sí, a ver, lo mejor,
como vos sabés hoy, son estas plataformas digitales que nos acercan, estemos donde estemos. Por un lado está mi página web, que es diegobernardini.com. Ahí pueden encontrar entrevistas, materiales, escritos, el programa de formación y liderazgo. Pueden encontrar mucho material. La página de Instagram, Dr. Bernardini, me pueden encontrar allí. Si quieren un correo electrónico, nuevalongevidad@gmail.com. Y bueno, me parece que con esas coordenadas, digamos, tienen todo para que estemos en contacto. Excelente, muchas gracias, Diego. Seguramente que habrá gente que contacte contigo para distintas oportunidades. Diego, si pudieras recomendarle a las personas que nos están escuchando y viendo una sola acción que si pusieran en práctica durante los siguientes 7 días en su vida, podrían mejorarla significativamente, ¿qué les recomendarías? Moverse, ser más activos. Ser más activos significa moverse más. Significa ir al gimnasio, a que él va, tomar la bicicleta, caminar hacia el supermercado y volver y no tomar el auto, bajarse del transporte público, quizás una parada antes. Si uno llega a su edificio o a las oficinas, a su trabajo, subir por la escalera y no por el ascensor. Y si tiene un perro, sacarlo a pasear más seguido. Movimiento. Ya alguien dijo hace mucho tiempo, si la actividad física fuese una píldora de medicamento, sería el medicamento más vendido del mundo. Con eso ya van a notar cambios. Volvemos con esto. Esa noche que te moves, vas a dormir mejor. Seguramente dentro de unos días vas a notar que te sentís más relajado y que inclusive hasta te sobra quizás algún talle de la ropa. Y hoy sabemos que en el largo plazo las personas activas viven entre 5 y 7 años más que una persona sedentaria. Wow, buenísimo, buenísimo. Qué importante consejo. La última vez que nos vimos y que grabamos juntos un episodio, te preguntaba cómo hacías en tu vida de lo cotidiano algo extraordinario. Pero eso fue hace ya 2 años, decíamos casi. Entonces, ¿cómo ha cambiado? Y además, en el Inter se nos cruzó una pandemia, ¿no? Entonces, ¿cómo ha cambiado la manera en la que hoy Diego hace en su vida de lo cotidiano algo extraordinario? Particularmente dándome cuenta con el paso del tiempo que uno puede ayudar a cambiar la vida de las personas con pequeñas cosas. Y para mí lo extraordinario de ese recorrido, de ese cambio de estos últimos 2 años, es que me he enfrentado, como te decía hace un rato, el episodio ese del Laboratorio de Colombia, líder de opinión, bueno, que hoy me encuentro frente a auditorios que yo no estaba acostumbrado. Por ejemplo, recursos humanos, capital humano de las corporaciones, los ministros de determinados gobiernos, o sea, personas a las cuales no estaban dentro de mi perfil, digamos, convencional de asistente o de escucha. Y eso creo que le ha dado, por lo menos para mí, un toque extraordinario porque me ha obligado a adaptar el discurso, el conocimiento y sobre todo la forma de motivar, de llevar ese mensaje, porque en realidad lo que uno busca es generar un cambio. Bueno, y generar un cambio no es nada fácil. Y bueno, eso creo que ha sido lo que ha aportado esa extraordinariedad de los últimos años a mi vida. Excelente, muy bien. Pues Diego, te quiero dar de nuevo las gracias por acompañarnos aquí en Entre Mentores DLC y de nuevo felicitarte por ese extraordinario trabajo que estás haciendo. Sin duda, hace muchísima falta más trabajo así para acompañar a todas las personas que estamos inevitablemente llegando a la segunda mitad y, como decías tú, pues la mitad más larga de nuestras vidas. Entonces, de verdad, gracias por ese extraordinario trabajo. Por favor, gracias a vos, un gusto y hasta un próximo encuentro. Nos vemos muy, muy pronto. Y muchas gracias a todos ustedes por escucharnos aquí en Entre Mentores DLC. Recuerden, este es un programa semanal, así es que si no lo han hecho ya, suscríbanse al mismo y compartan este y todos los episodios de Entre Mentores DLC, porque estoy seguro de que entre sus amigos, familiares y colegas hay muchísimas, muchísimas personas que se pueden beneficiar mucho de las grandes lecciones y consejos que grandes líderes y mentores como hoy Diego aquí nos están compartiendo. Muchas gracias como siempre a Ricolto Café, el mejor café de México, por acompañarme en esta aventura de vida todos los días. Yo soy Efraín Mendicuti y esto es Entre Mentores DLC. Hasta la próxima.